Muy bien. ¿Están listos, familia? ¿Sí? Muy bien. Espero estar listo yo también. Estuvimos hablando estos días, hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia. Muy bien. Hemos estado hablando acerca de la libertad que Dios nos dio, de cómo somos libres en Cristo. Y Dios, en los primeros temas estuvimos viendo cómo nos libró de la condenación y nos dio salvación, y luego Él nos libró de la amargura y nos quitó toda envidia, todo celo, todo enojo, toda molestia, y puso un corazón en nosotros, un corazón de carne, y removió el corazón de piedra. La semana pasada aprendimos, de hecho, cómo vivir en libertad, cómo vivimos los hijos de Dios en libertad. Pero hoy quiero hablar, y con esto cerramos la serie de libres, de cómo usamos nuestra libertad. Por un lado, entendimos que Dios nos hace libres, de lo que nos hace libres, ya no tenemos condenación, ya no vivimos bajo la condenación, y luego Dios nos libra de toda la amargura, de todo el resentimiento, y luego hablamos de para qué vivir en libertad, pero hoy es cómo usamos esa libertad que Dios nos dio. ¿Cómo usamos esa libertad? Hace unos tiempos, hace como unos 3 meses, 4, yo leí acerca de un campamento para niños de secundaria. Fíjese lo que hacen, porque había un hombre que decía: no es justo que los niños de secundaria cristianos tengan campamentos, los niños religiosos tengan campamentos. Vamos a crear un campamento para niños adolescentes ateos. Y crearon un campamento para niños ateos. Y todo giraba alrededor de que Dios no existía, ¿no? Pues eso es el principal discurso, la principal tesis que manejan los ateos: Dios no existe. Y entonces dice que en medio de la fogata, esta persona que estaba redactando la experiencia de los niños ateos en este campamento, empezaron los niños a decir: Dios no existe porque si existiera no habría maldad en el mundo. Y luego dicen otros niños: Dios no existe porque si Dios existiera, ¿por qué no sale ahorita en medio de nosotros y se nos muestra y nos dice: soy Dios? Ahora, ¿por qué, dice, no sale Dios y llega y se me para enfrente, dice una niña, y me dice: hola, soy Dios, mucho gusto? Y yo no sé usted, pero en su momento, en mis años de secundaria, yo lo llegué a pensar. Y yo dije: ¿por qué, si Dios es Dios y Dios es todopoderoso, por qué no se nos muestra ahorita y nos dice: yo soy Dios? No sería así como el de la película, yo soy Groot, ¿no? Yo soy Dios. ¿No sería más fácil creer en Dios si se nos mostrara y si lo viéramos? Y a lo mejor nos podemos escuchar esta historia y nos reímos. O cuando los ateos te dicen: ay, si Dios es Dios, ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Qué le respondes ante esas cosas? Los compañeros en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, generalmente dicen: yo no creo en Dios. ¿Por qué? Ay, pues porque el mundo es malo. Y yo la verdad digo, a veces, como que a veces me daba mucho coraje en la preparatoria cuando me cuestionaban, y le decía yo a Dios: pues si eres Dios todopoderoso, ¿por qué no te nos muestras y los callas? ¿Por qué no bajas una vez al año y salvas al mundo de toda enfermedad y les dices: hoy es el día de, ¿no? ¿Por qué no agarras a Alfred Hitchens y lo conviertes en sapo y dices: oye, ¿cuándo conociste a Dios? Ah, cuando Dios convirtió aquella piedra en burro, ¿te acuerdas? Ah, sí. O cuando el huracán Katrina, o el huracán Irene, o el huracán José, o el que acaba de pasar, ¿no? El Irma. Esa Irma tremenda viene hacia las costas, ¡pum! O cachacuás, se aparece Dios y dice: calma, y deja de existir. ¿No sería más fácil que tendríamos iglesias llenas, no? ¿O soy yo el único loco que se ha preguntado esas cosas? Déjeme le digo lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 31. Dice: pero Abraham, está hablando Jesús y está dando una referencia, y dice: pero Abraham les dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Está dando a entender
que aunque baje Dios, mucha gente no va a creer y mucha gente va a decir no es Dios. Mucha gente inclusive en el Facebook postearía: en los postreros tiempos vendrán falsos profetas, porque es bien fácil juzgar. En Facebook somos bien buenos para hacerlo. Y creo que Dios nos está diciendo que aun aunque lo hiciera, la gente tiene sus ojos cerrados a las cosas espirituales. Es más, déjeme le digo algo: cuando Jesús murió y resucitó, aún sus amigos, uno de sus amigos cercanos dudó. ¿Se acuerda? Entonces, realmente el hecho de que Dios baje y le diga a esta niña: hola, soy Dios, si la niña en su corazón y las personas en su corazón han dispuesto no creer en Dios, difícilmente van a creer en Dios. ¿Estamos? Pero Dios ha establecido a unas personas para que a través de esas personas Él se muestre en la tierra. Dios no va a venir y se va a parar enfrente tuya y te va a decir: yo soy Dios. Pero Dios iba a usar a un grupo de personas para que tú puedas ver a Dios a través de ese grupo de personas. Y eso Dios lo hace a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de la iglesia, y lo hace por medio de nosotros. Tú y yo somos el conducto para que la gente en esta tierra conozca a Dios como es. Tú y yo tenemos un gran privilegio. Yo no sé si están serios porque están aburridos, si están serios porque les cayó muy fuerte el saco, o realmente nos impactó la noticia de saber que tú y yo somos los elegidos para mostrar a Dios en esta tierra. Y yo me alegraría, porque diría: yo, o sea, no Luismi, no, así con su carisma. Él no es elegido, fui yo para mostrar a Dios a la gente. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú y yo fuimos elegidos para mostrar a Dios a los demás. Díselo, díselo, no te dé miedo. Ahora, déjame decirte algo. Como cristianos podemos ser muy buenos hablando de la doctrina de la justicia. Como cristianos podemos ser muy buenos hablando de libertad. Como cristianos podemos ser muy buenos hablando de temas teológicos, de temas profundos. Pero somos medio malos cuando hablamos de la iglesia. Hay de hecho, un estudio de los teólogos que le llaman la doctrina de la iglesia. Hay toda una serie de estudios que hablan acerca de la iglesia, de lo que hacemos juntos como iglesia. Y hoy precisamente vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a aprender de cómo juntos hacemos iglesia. Cómo es lo que hacemos tú y yo cuando nos reunimos. Y algunos ya empezaron a poner una barrera, porque cuando oímos la palabra iglesia, desafortunadamente nuestras experiencias pasadas, nuestras vivencias, lo que alguien nos hizo, lo que alguien como un pastor nos comentó, nos dañó, lo ponemos enfrente cuando escuchamos la palabra iglesia. Hay mucha gente de hecho que dice: yo amo a Jesús, yo sigo a Cristo, pero no quiero nada con su iglesia. Pero Dios tiene otro pensamiento acerca de su iglesia. Dios tiene otro concepto acerca de la iglesia. Él tiene un profundo interés en la iglesia. Y vamos a ver simplemente algunas cosas de cómo Jesús, cómo Dios piensa acerca de su iglesia. Vamos al libro de Efesios. Acompáñeme al libro de Efesios. Vamos a estar pasando de varios versículos en el libro de Efesios. Y búsqueme el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25. Y vamos a leer hasta el 32. Efesios está en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tiene? Dice: maridos, ¿dónde están los maridos? Allá uno atrás valiente dijo: yo. Los demás la pensaron. Maridos, ¿dónde están los maridos?
Fíjese bien, amad a vuestras mujeres, es que ya saben lo que venía, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia, fíjate bien lo que dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Diga conmigo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios ve a la iglesia y la llama su esposa. Nosotros, esto es un edificio, 4 paredes, 2 pisos. Efesios 2, 21 y 22 más adelante dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, respecto a la iglesia, respecto a nosotros, dice que somos su templo, somos su morada, el lugar donde Él habita. Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? La cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Dios? La iglesia. Dios, a través de Pablo, está estableciendo en el libro, en la carta a los Efesios, y les dice: mi iglesia es mi cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena, dice: ella es mi cuerpo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es que podemos decir que amamos a Jesús, que queremos a Jesús, que somos hijos de Dios, que somos hijos del Altísimo, y mantenernos alejados de su cuerpo, de su iglesia, de su esposa? No podemos separar a Dios de la iglesia. No podemos decir: los cristianos allá que hagan su iglesia, porque a mí me hirieron, a mí me lastimaron, yo y Dios solos. Tengo una noticia: Dios no viene por individuos. Dice Cristo que cuando Él vuelve por su iglesia. Él viene por la iglesia en su conjunto, y es necesario que tú y yo aprendamos a ser iglesia, a congregarnos. Un hijo de Dios necesita entender y comprender que somos llamados a ser la iglesia de Cristo. Y nos debemos de gozar y alegrar con otros que hacen iglesia en Juchitán, otros que hacen iglesia en El Paso, otros que aquí mismo en Juárez se reúnen y hacen iglesia. Ahora, para que sea una iglesia conforme a la palabra de Dios, tiene que haber varias cosas. Una de ellas es que se predique la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Otra es que exista comunión con el Espíritu a través de la palabra, la oración, el Espíritu Santo, la alabanza, la adoración, y que se haga la comunión también con Dios a través del bautismo y de muchas otras cosas que en vida y gracia las hacemos. Pero tú y yo fuimos llamados a vivir en iglesia, a hacer iglesia. Pero aquí viene lo interesante. Ser parte de una familia, ser parte de una iglesia, amados, requiere compromiso. Dígale al que está a su lado: compromiso. El otro día estaba platicando en la oficina con una pareja que se va a casar. Estaba dándole las pláticas prematrimoniales. Generalmente doy 4 pláticas. En la primera les hablo
de la comunicación, de la confianza que debe existir. Y en la segunda voy hablando, pero la segunda plática, les hablo del compromiso. Y siempre me gusta contar esta historia. Había una pareja de chavos que se iban a casar. Estaban bien enamorados. Ella lo veía con unos ojos, él la veía con otros. Y de repente le dice el hombre a la mujer: mi vida, mi cielo, ¿te quieres casar conmigo para toda la vida? Y ella le dice: me encantaría, solo tengo una petición que pedirte, Jesús Roberto. De novela. Jesús Roberto González, ¿no? Y él le dice: ya me perdí. Y ella le dice: nada más te pido que cuando nos casemos me regales un mes. Y él se queda y dice: ¿cómo un mes? Sí, que me des un mes libre. Achis, ¿no? Ya le salió lo de Torreón. Achis. ¿Cómo? Mira, es que tengo unos amigos. Fíjense, esto es para los jóvenes. Luego se quieren casar y quieren seguir haciendo sus actividades solos. Ajá, no. El casado tiene que cargar a su mujer. Ni modo. La casada tiene que cargar a su viejo, aunque esté así. Ni modo. Y le dice, fíjense lo que le dice: tengo otros muchachos que me gustan y quiero ese mes para poder verlos. Son como 5. Chis, ¿no? Le dice: no, hombre. Dice: no. Bueno, dice: ¿me amas? Ay, sí, te amo un chorro. Bueno, si me amas, una semana. Son 5. A uno lo veo 2 días, a otro 2 y a los demás un día cada quien. Se queda el hombre y le dice: ¿estás loca? No. Bueno, dice: yo creo que por amor puedo deshacerme de 3 de ellos, me quedo con 2, regálame 2 días al año. 2 días al año para dedicarme a ellos que también me gustan. La historia a lo mejor le parece absurda, pero ahí la voy a ir cerrando. Y él le dice: no, claro que no. Y la muchacha le dice: bueno, un día, nomás uno, porque el güerito de ojos así verdes, ay, híjole, es que es mi debilidad. Y él le dice: no, ni un día. Díganme una cosa, ¿estaba loca la muchacha? Sí. El matrimonio requiere compromiso. El matrimonio requiere exclusividad. Nadie se va a casar con alguien diciéndole: órale, está bien chido, tómate tu semana. Las películas lo dicen: tómate tu pase libre y ve y haz lo que quieras. Dios requiere compromiso de sus hijos. Dios, nomás Alma dijo amén. Dios requiere que nosotros como sus hijos nos comprometamos con Él. Pero no podemos nomás decir: mi compromiso es con Él. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita en medio de un grupo de personas que juntos hacen iglesia. Y entonces los hijos de Dios necesitamos tener un compromiso con su iglesia. Dios compara a su iglesia con su esposa. Dios compara a su iglesia con una esposa comprometida. Ahora la pregunta se las voy a voltear: ¿cuántos de nosotros estamos como esa chica? Está bien, Señor, me encantas, te amo, Jesús, eres todo para mí, todo. Nada más los sábados, dame chance. Nada más tantito. Nada más voy a seguir viendo este programa. Es que sale esa chava y está guapísima, Señor. Es que no puedo dejar de hacer esto. Dame una oportunidad. Y estamos perdiendo el compromiso poco a poco. Y hemos dejado, amados, que el humanismo que se centra en el ser humano se meta en lo que Dios estableció en la iglesia. Si yo quiero que mi iglesia se reúna, y es bíblico, ahorita se lo voy a llevar, no crea que le estoy cuenteando. En Deuteronomio capítulo 9 versículo 10, fíjese bien lo que dice. Deuteronomio capítulo 10 9, 10, dice: y me dijo Jehová, escúcheme bien, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego. Diga conmigo: el día de la asamblea.
El día de la asamblea que Dios estableció, el día de la asamblea Dios habló a su pueblo. El día de la asamblea Dios entregó la ley a su pueblo. Había un día que el pueblo de Israel tenía que reunirse, hacer asamblea para que Dios bajara en medio de su pueblo. En hebreo la palabra asamblea, le damos ahí, lo traigo eso ahí. La siguiente, ahí está. En hebreo la palabra asamblea significa kahal, que a veces se traduce como congregación. ¿Ha escuchado estas palabras, congregación? Bueno, la versión griega de la palabra congregación es eclesia o eclesia por el acento. Esa palabra es la base para nuestra palabra que usamos como el día de la asamblea que habla de Deuteronomio. Está hablando del día en que hacemos iglesia. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué nos reunimos en domingo? Nomás nos reunimos para que nos bajen lana y ahora el pastor ya quiere mandar hasta lana a Juchitán, ¿no? Nos reunimos en domingo porque es bíblico, porque hay un día de la asamblea a la semana que Dios se reúne y baja en medio de su pueblo. La alabanza y la adoración, Job la describe en Génesis como una escalera, una puerta al cielo donde los ángeles suben y bajan trayendo bendición. Cuando tú y yo alabamos y adoramos juntos, una escalera se levanta, surge de este lugar hasta el cielo y vienen los ángeles y traen las bendiciones de Dios. Y viene el Espíritu de Dios en medio de su pueblo y se mete entre ustedes y sana a los heridos. Tenía que viajar, agarrar un avión hasta el desierto y ver al pueblo de Israel y decir: ahí habita Dios, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esa es la importancia de hacer iglesia. Por eso es bien importante que tú y yo nos levantemos cada domingo, cada día que nos llaman a congregarnos, en miércoles, en domingo, para hacer iglesia juntos, porque es bíblico. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo escogido por Dios. Es la manera en que Dios se da a conocer al mundo. Hoy en día la gente quiere conocer a Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Congregarse? ¿Ir a la iglesia? Se lo voy a poner más difícil. Se la voy a poner más complicada y lo va a retar. Y lo va a retar. Si hoy en día la gente quiere ver a Dios, dígale al que está a su lado: tiene que verme a mí. No es, escúcheme, no es una palabra de humanismo. No estoy levantando al hombre, nosotros no somos dignos, pero Él ha decidido habitar en nosotros. Y por eso es que tus vecinos tienen que ver cómo Dios actúa a través de tu vida. Y cuando juntos nos reunimos en la iglesia, no puede haber chismes, no puede haber disensiones, no puede haber celos, no puede haber yo retengo las cosas, yo me quedo con las cosas, solo yo. Y si aún así hubiera, nosotros los maduros entendemos y decimos: no hay bronca, somos la iglesia de Cristo y juntos vamos a salir adelante. Necesitamos quitar todo celo, toda rencilla, toda envidia de la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Wow, yo me emociono al saber que soy un pueblo elegido. ¿Usted nunca estuvo en un equipo de lo que sea? Como fútbol, básquetbol, voleibol, y no le tocó en algún momento ser elegido, ser escogido. Cuando ustedes se ponían en bola 20, ¿no? Y luego llegaba el capitán, el bueno, llegaba el capitán y decía: yo escojo, y todos así. Y cuando alguien te decía tú, ¿no te sentías padre? Es bien padre ser escogido, es bien suave ser elegido. Y Dios dice: ustedes fueron escogidos por mí.
Eso nos debe emocionar. Eso nos debe dar gusto. Ahora, fíjense bien, no nada más los escogió así nomás, nos hizo sacerdotes del rey. O sea, no te dio, tú vas a ser nuestro aguador. No te dio un puesto chafa. No te puso ahí nomás en el rincón. Y como te escogían, ¿y yo qué hago? Tú nomás nos ves. Y cuando traigamos la pelota aplaude, ¿no? O sea, te puso como sacerdote del rey. No te dio cualquier posición, no te dio cualquier lugar. Una nación santa, una posesión exclusiva, dice ya me quitaron primero de Pedro 2:9. Una posesión exclusiva de Dios. No somos cualquier persona. No te rebajes. Eres hijo de Dios. Eres representante de Dios aquí en la tierra. No el cuate que anda de blanco, bésame el anillo y se sube a un carro y saluda a las multitudes. No, tú y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. No es exclusivo de una persona. Somos varios los representantes de Dios. Somos un pueblo. Dios en ninguna parte de la palabra dijo solo uno será mi representante. Dice es un pueblo el que me va a representar. Es mi iglesia por la que yo morí. No, familia, emociónese por eso. Sí, denle un aplauso, emociónese y diga: wow, soy representante de Dios en la tierra. Ahora, fíjense bien, ya me entendieron que son representantes de Dios en la tierra. ¿Para qué? Ándele, para mostrar su bondad. No es dioquis. ¿Verdad? Ese sí nos pesa. Hay un trabajo que cumplir. Hay una función que tenemos que hacer. Es mostrar la bondad de Dios. Pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad. Yo soy cristiano. Soy cristiano. Aquí en lo escondido, a oscuritas. ¡Hey, tú, Saulo! ¿Qué pasó? ¿Eres cristiano? ¡Shh! Nomás yo y mi Cristo, aquí yo y Él. Los de allá ni me vieron. Y hay algunos que ni cuenta se dan. No parece. Y hay algunos que la gente se sorprende cuando les decimos que somos cristianos. Y Dios dice: yo los he llamado para que ustedes muestren mi bondad y salgan de la oscuridad y entren a su luz maravillosa. Ya no somos cristianos del bajo mundo, somos cristianos para mostrar a Dios y podemos mostrar sus maravillas y su felicidad y su alegría y el gozo que nos transmitió. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y qué ha hecho Cristo en tu vida? Pues te salvó. Murió por ti, es suficiente. Si ya no te da nada, no importa. Tienes vida eterna. Hay cosas por las que tenemos que estar alegres. Tenemos que vivir felices. Él está en medio de su pueblo. Señor, voy a ir cerrando con esto. Tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso como hijos de Dios con su iglesia. Juan 13:34. ¿Para qué tenemos un compromiso, Saulo? ¿Para qué? Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Para amarnos unos a otros. Alguien puede entrar por esa puerta cantando: nadie me quiere, todos me odian, yo no nací para amar. Pero después de esa puerta tiene que sentirse el ser más amado sobre la tierra. Porque tú y yo le vamos a amar, le vamos a abrazar, le vamos a sonreír y le vamos a decir: bienvenido a casa. Tenemos un compromiso, amados.
Ahora la pregunta, siendo sinceros, y levánteme la mano, ¿cuántos de los que entraron por esa puerta o por la otra se sintieron amados? Levante la mano. Voltéense, iglesia, a ver. Hay uno que otro que no se siente amado, Ahí la llevamos. Va la siguiente pregunta. Tenemos que amarnos unos a otros. Pregúntale al que está a tu lado, ¿te sientes amado? Las mujeres y los esposos, ¿te sientes amado? Veo el romanticismo y eso que todavía no estamos en octubre, Daniel. Otro compromiso, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, amén. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, y hablamos de la carne, sino servíos por amor los unos. Compromiso número 1, amarnos unos a otros como iglesia. Compromiso número 2, servirnos unos a otros. ¿Cuántos de aquí sirven a alguien? ¿Cuántos nomás les gusta ser servidos? Fuimos llamados a como iglesia servirnos unos a otros. Servirnos unos a otros. Romanos 12:10. Romanos 12, Alma se lo tuvo que aprender de memoria cuando estuvo en su instituto bíblico, pobrecita. ¿Qué dice 12:10? Ya estás viendo ahí atrás, ¿verdad? Amaos los unos a los otros con amor fraterno, porque somos una familia. Siguiente, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Cuántos oraron por mí esta semana? Gracias, José, nomás José. Ya vi manos, le están tomando la foto. Ustedes no oraron. Sobres. La oración eficaz del mucho. La oración, ¿sí me entendieron? De repente se me traba el alemán, perdón. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos a los encuentros de oración? Oramos unos por otros. Por eso les digo yo, pon tu mano sobre el que está enseguida y ora por él. Y otra vez, pastor, la Biblia dice que oremos unos por otros, porque la oración del justo. Ahora, ¿cuántos justos hay aquí? Todos. Dios nos justificó y nos hizo justos delante del Padre. Hay algunos que ya están pensando, híjole, no, pues la verdad es que yo no, pues. ¿Cuántos justos hay aquí? Oremos unos por otros. Esa es el llamado que tenemos. Los estoy cachando. ¿Le sigo? O ya nos levantamos, oramos y nos vamos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Otro compromiso dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Darnos ánimo. Ahora, alguien está decaído, alguien está triste, alguien lo abandonó su mujer, lo abandonó su esposo. La palabra de Dios dice que debemos darnos ánimos. No que lleguen y le digan, ándele, eso te pasa por andar, ándele, bueno. Dios ya me lo había revelado. La palabra de Dios dice que tú no juzgues, que tú le des ánimos, que tú le ayudes, que tú le levantes cuando esté decaído, cuando tenga problemas, cuando esté pasando por una situación complicada. Dile, ánimo, pariente. Fierro, pariente, échele. No se agüite. Estás guapo, no le hace. Necesitamos darnos ánimos. No importa que le vayas al Cruz Azul, algún día van a ganar. Siempre te echo a porras, siempre. Aunque ayer nos ganaron. Ánimo. Necesitamos amarnos, servirnos, honrarnos, orar unos por otros y darnos ánimo.
Los cristianos nos debemos de unir en una iglesia, no solamente por salud espiritual, sino para que el mundo vea con claridad que Jesucristo es real, y necesitamos comprometernos con la iglesia. Aquí voy a pisar callos. ¿A cuántos realmente les duele faltar un domingo a la iglesia? 2, 3 manos. A ver si les... Porque yo les voy a decir una cosa, yo me he encontrado con cristianos que a la cita de la visa llegan 1 hora antes y los tienen allá afuera en el sol y no hay bronca con sus papeles. Y a la iglesia el servicio empieza a las 12 y llegan a la 1. Dile al que está a tu lado, ouch. Eso estuvo bueno, ¿no? No, hermano, pero es que mira, tú entiendes, hay prioridades en la vida. Y Cristo nos dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Yo le voy a decir una cosa: si usted fuera citado por el presidente de la república, aunque no le vaya al PRI, yo le aseguro que se baña. ¿Sí o no? Y llega temprano. Si yo, ya no porque lo quiere escuchar a Peña Nieto, por el platillo de la comida que le van a dar. De verdad. Y la verdad de las cosas es que a veces a lo mejor ni nos importa la alabanza, ni nos debe de importar. Pero lo más importante no es la alabanza, no es el pastor, si se vistió de playera, si se quitó el saco, si no. Lo más importante es que voy a ser alimentado espiritualmente. Eso. ¿Le sigo? Porque Gil ya me está diciendo